Bueno, buenos días. Muchas gracias por sumarse a esta jornada. Yo soy Maximiliano Batistela, director del INTA San Juan, y desde el Consejo Local Asesor de acá del Experimental se promovió una mesa interinstitucional de todas las organizaciones e instituciones que forman parte del Consejo para discutir la situación de la crisis hídrica. Yo les voy a contar brevemente cómo es la metodología de esta reunión, de esta jornada, y después le voy a dar la palabra a otros asistentes antes de comenzar la charla. Este medio tiene sus limitaciones. La ventaja que tiene es la posibilidad de socializar la información. Desde ese punto de vista vemos que es una herramienta muy útil, pero también entendemos que hay limitaciones para la participación. Y para poder hacer una charla más eficiente y poder transmitir la mayor cantidad de información posible, la metodología que vamos a usar es que la audiencia, los asistentes, puedan escribir a través de un chat las consultas que tengan o los aportes que tengan para hacer durante la presentación, y vamos a ser dos moderadores, que soy yo y Fernando González Aubone, los que vamos a tratar de transmitir lo que ustedes escriban en el chat a las personas que hagan la presentación, para poder sintetizar algunas preguntas y hacer más eficiente la comunicación. Esta es una charla de una serie de charlas que ya vamos a ir comunicándoselos a través de las diferentes vías por las que se han enterado de esta jornada. Hoy nos van a acompañar Raúl Tello, que es el secretario de la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Juan, que hizo una convocatoria interinstitucional para abordar la problemática de la crisis hídrica. Está también Pedro Martín, que es el presidente del Consejo Local Asesor de la Experimental San Juan, y Silvia Mérida y Romina Batistela, que son integrantes del equipo técnico de el INACRAS, y que van a llevar adelante esta presentación con respecto a los acuíferos en la provincia de San Juan. Así que bueno, Raúl, te cedo la palabra. Buenos días a todos. Maximiliano, muchísimas gracias por tu invitación. Realmente consideramos mucha importancia la visibilización de una problemática que, en el contexto de la situación de pandemia coronavirus y los avatares que estamos teniendo en el contexto económico mundial, nacional y local, evidentemente por allí pasan con una desapercibido de la escena y no con la importancia central que amerita. Es un problema realmente complejo, el cambio climático, el abordaje como tema primario, el de los recursos naturales y el valor que tiene, es parte de nuestra función como Secretaría de Estado. Y la provincia de San Juan ha creado un observatorio ambiental. Este observatorio ambiental, que tiene el rango de dirección provincial, tiene espacios que tienen por objetivo y finalidad tomar cada uno de los temas, y fundamentalmente tomar un criterio. El criterio es cómo nosotros vamos sumando experiencias, conocimientos, datos, y a partir de esta sumatoria tratamos de socializar y tratar de, en el conjunto, hacer del archipiélago, hacer un continente del conocimiento, y a partir de allí enfrentar los problemas conforme a la racionalidad y a las capacidades. Nosotros hemos abordado el tema del cambio climático, que significa, que tiene vinculación, o lo hemos podido estudiar
junto con el CEFOCA y con un proyecto nacional sobre el avance del desierto, y donde es perceptible cuál ha sido el retroceso en cuanto a espacios o a las zonas con verde dentro de lo que es nuestro territorio provincial, como así el avance del desierto. Hemos hecho un estudio también, en particular, a través del sistema de información georreferencial y satelital, respecto al avance y retroceso de Vegas, lo cual tiene una vinculación muy estrecha también con lo que es la parte hídrica, y por otro lado estamos con un sistema de telemonitoreo y con un sistema de mediciones in situ, a lo que se suma también la intervención en una comisión especial donde está interviniendo la gente de hidráulica, donde están representados los sectores de la universidad, asistiendo a los sectores que tienen una vinculación muy estrecha. El caso es el Instituto de Geología, a cargo de Silvio Pastore, y el Instituto del Agua, que también su titular, Mario Fernández, se ha estado participando, también el INACRAS, y debo destacar que justamente hoy la legislatura provincial ratifica, o esto va a poner en tratamiento, la ratificación de un convenio con las universidades que van a permitir continuar con el estudio de los glaciares, que lo venimos desarrollando, y es una inversión importante para la provincia. Y para terminar, estamos desde esta mesa haciendo aforos periódicos en el río San Juan, los aforos que estamos realizando, que estamos frente al periodo de mayor sequía, es decir, con caudales inferiores históricos, lo cual verdaderamente pone muy en necesidad de potenciar este uso de los acuíferos, el estudio de los acuíferos, que realmente es una reserva que nos da alguna garantía, pero que nos tiene que plantear que hay un tema que hay que tocarlo con muchísima seriedad, porque si seguimos creyendo que todo está normal, que todo está bien, y haciendo un mal uso del recurso, me parece que hay que hacer una reconversión, toda una revolución en cuanto al uso del recurso de agua, y esto, bueno, es centralmente lo que pretendemos desde la Secretaría de Estado de Ambiente. Destacar que también está a cargo nuestro el Nodo Regional de Desertificación, que tiene también, bueno, como objetivo lo que señalé en el primer punto, que es ver cómo avanza el desierto o cómo estamos en relación al desierto conforme el cambio climático y las otras variables. Tener el micrófono apagado, Maximiliano. Bueno, muchas gracias, Raúl, por la participación y por esta apertura. Es importante destacar un acuerdo que hemos hecho con la Secretaría de Ambiente, que es que a través de INTA y con su Consejo Local Asesor se articulen el sector privado agropecuario, sus necesidades o sus propuestas, con la mesa interinstitucional que convocó Raúl. Así que desde ya es importante destacar esa articulación entre instituciones para tratar de canalizar todas las propuestas para una política pública más efectiva al respecto de la crisis. Bueno, Pedro Martín es presidente del Consejo Local Asesor en San Juan, y también quería hacer algunas palabras, dar algunas palabras para la audiencia. Hola, buen día, bienvenido. Es una reunión de Consejo Local ampliada, abierta a todos los que deseen participar. Así que, bueno, voy a hacer una pequeña reseña de lo que hemos venido trabajando.
en el Consejo Local desde, no sé, abril del año pasado, detectamos en reuniones interconsejos, una vez más, porque la verdad que hace tiempo que se trabaja, que el agua, la disponibilidad de agua y toda la problemática asociada al agua era en todos los casos el primer tema de preocupación o de interés de todos los consejeros. Desde ahí, bueno, venimos tomando distinto tipo de abordaje del tema. Gentilmente el ingeniero Delgado nos acompañó en una de las reuniones a donde se le expusieron todas las cosas que solicitaban o que necesitaban en las distintas regiones. En otro momento hemos hablado de las distintas problemas de la oferta, y bueno, y finalmente, a partir de este año empezamos a trabajar con el ingeniero Fernando González Aubone en lo que es balance hídrico. En el balance hídrico se tiene en cuenta tanto la oferta como la demanda. Y el ingeniero nos enseñó que a través de la historia, los distintos lugares al principio tienen una actitud de dominar el recurso hídrico y hacerlo llegar a la mayor cantidad de propiedades posibles para regar, y con el tiempo empiezan a ver un poco más qué hacer con el recurso y no tanto de dónde sacarlo. Y en sociedades más maduras tienen el foco puesto principalmente en la demanda, dado que, como nos está ocurriendo en este momento en San Juan, la oferta llega a un momento que es limitada y se transforma en un recurso escaso. Así que, bueno, dentro de este balance hídrico donde vemos oferta y demanda, hoy nos vamos a abocar al agua subterránea, solamente a la existencia de agua. En futuras reuniones vamos a ver qué recurso haría falta para extraer el agua. Hemos hablado o ha salido como tema a tratar la matriz energética, si hay que buscar fuentes renovables o no, y la composición del costo de la energía, ya que hay lugares donde extraer el agua que está subterránea es muy cara. Así que bueno, la gente del INA-ex-CRAS nos va a informar toda esta cuestión y bueno, participamos o intentaremos participar a medida que se normalice la situación lo más activamente posible en la mesa del licenciado Tello, tratando de acercar a los productores a esta mesa y de ver cómo gestionamos lo mejor posible la demanda del agua. Así que, bueno, muchas gracias por participar y seguimos en la reunión. Maxi. Sí, estaba Claudio Galmarini, director regional. Aníbal, no sé si podés sumarlo, porque quería también hacer algún comentario antes del inicio de la charla. Ahí tiene audio, Claudio. Claudio, ¿ahí nos estás escuchando? Hola Claudio, ¿nos estás escuchando ahí? Hola. Ahí. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, buen día. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto poder participar de esta iniciativa. Nosotros desde el Centro Regional hemos priorizado el tema del agua. Más allá de la pandemia que estemos viviendo por el coronavirus, yo digo que el coronavirus va a pasar, digamos, con una vacuna o con algún tratamiento, pero lo que no va a pasar es la crisis hídrica que se va agravando día a día. Y a modo de darles algún dato, digamos, ayer estuvimos en una reunión
en Zoom por el río Tunuyán inferior, acá en Mendoza con el superintendente de irrigación, todos los inspectores de cauce del Tunuyán inferior, inclusive con los tomeros, digamos. Porque este año, acá en Mendoza se decidió en ese caso del río Tunuyán inferior, no darle aguas en otoño y recién se va a dar agua en primavera para permitir que uno de los embalses, que es el Carrizal, se llene. Parece que se va a llenar en agosto, según las previsiones, pero va a depender bien de las nevadas y a ver cómo sigue la temporada del año que viene. Eso es una solución coyuntural, pero nos lleva a pensar que, por ejemplo, en el este de Mendoza, para decirles un ejemplo, si queremos diversificar la producción, que es mayormente vitícola y frutícola, y queremos hacer hortalizas, no se puede hacer porque en otoño no se da agua, por ejemplo. Eso se va a agravar año a año. Entonces, el tema agua, reitero, pasa a ser central para nosotros, nuestro Consejo Regional, y celebro esta reunión y otras más que deberíamos tener para acordar entre todos los actores, que son muchos del sector público y privado, y afrontar, así como se afronta la pandemia en conjunto y con políticas que parecen que van más allá de la coyuntura, digamos, la gente se une atrás de eso. Yo creo que el tema del agua nos tiene que unir a todos y nos tiene que preocupar. Así que saludarlos y celebrar la reunión, Maxi. Dejo ahí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudio, por los comentarios. Bueno, ahora vamos a arrancar la presentación. Esta presentación va a estar a cargo de Silvia Mérida. Silvia es ingeniera civil, hoy está a cargo de la subgerencia del INACRAS, del Centro Regional de Aguas Subterráneas, con sede acá en la provincia de San Juan. Y bueno, es investigadora, docente, es especialista en aguas subterráneas y es la persona indicada junto con su equipo para hablarnos y nivelar la información con respecto a los acuíferos. Así que bueno, Silvia, si está todo listo, avanzamos con tu presentación. Hola, buen día a todos. Ahí tenemos acopio. Ahí habla. Perdón, Maximiliano, ¿podemos pedir la palabra un segundo? A ver, para. Ahí alguien pidió la palabra, perdón, no sé. Acá de la Secretaría de Ambiente, Maximiliano. ¿Se escucha mejor? ¿Ahí se escucha Maximiliano, Sí. Silvia. Espera, Silvia, un minutito que desde la Secretaría de Ambiente querían hacer un comentario previo. Simplemente dejarles una reflexión. Saludo, por supuesto, a todos, a la dama que se integra y de esta manera le pone mayor energía y seguramente el aporte femenino tan necesario a esta reunión virtual. Pero primero, el concepto que ha dicho Pedro Martín me parece muy importante y que es esto de las sociedades maduras. Nosotros tenemos que reconocer que el problema del agua es un problema serio, y por lo cual tenemos que juntarnos hombro a hombro para tratar de enfrentarlo con seriedad y con la consistencia que merece. No se puede tomar a la ligera ni pensar que esto es una cuestión de una sequía que vino y se fue. Esto es un tema que hay que tomarlo y nosotros queremos enfatizar en esta cuestión, porque también nosotros tenemos advertido como Observatorio Ambiental que una de las zonas que tiene mayor... Oh, se le cortó. Se cortó, Raúl. Raúl, no sé si nos escuchás, pero bueno. Bueno, intentaremos reconectarlos. Si te parece, Silvia, podemos avanzar con la presentación. Bueno, desde el Instituto Nacional del Agua y de la Subgerencia del Centro Regional de Aguas Subterráneas, les damos las gracias por la invitación y a toda la gente que se ha sumado a este encuentro virtual
gracias porque es importante para nosotros que nos conozcan, que sepan la trayectoria que tenemos. Nosotros partimos desde el plan del agua desde el año 1965 y nos transformamos en centro regional a partir del año 1970, o sea que casi tenemos, en realidad tenemos más de 50 años trabajando en el tema. Como dije, es importante que se nos conozca tanto por la antigüedad como por la calidad de los trabajos que tenemos en las distintas áreas en las que trabajamos. Actualmente tenemos un grupo de trabajadores profesionales jóvenes en el área de la geología, la química, la biología, la bioingeniería, la ingeniería civil. También tenemos técnicos y personal administrativo que nos ayudan en todo lo que es la gestión para llevar a cabo estos proyectos, que sean públicos o privados. Hemos trabajado no solamente en San Juan, si bien esta presentación se enfoca y hace hincapié en todo lo que es el Valle de Tulum, nosotros hemos trabajado en las provincias de Mendoza, en San Luis, en Catamarca, en La Rioja, haciendo trabajos hasta de modelación matemática de acuíferos. Para no hacérsela tan larga la presentación, yo ahora hemos tratado de hacer un resumen de todas las áreas que abarcamos y las cosas que hacemos. Le voy a ceder la palabra a Romina Batistela para que les cuente un poquito, haga un resumen teórico y les dé algunos datos y algunos resultados de los trabajos que nosotros hemos tenido. Bueno, buenos días. Mi nombre es Romina Batistela, soy bióloga y estoy en la parte química, en el área de química del Instituto Nacional del Agua, en la sugerencia del Centro Regional de Agua Subterránea. Y bueno, actualmente, a raíz del llamado del INTA para abarcar el tema de la sequía que nos está complicando acá en cuanto a no solamente el agua superficial, sino agua subterránea, hemos armado esta presentación para mostrar básicamente cuál es la importancia del acuífero del Valle de Tulum, que está dentro de los acuíferos de mayor extensión, pero que es muy susceptible de ciertos efectos que puedan ocurrir. Bueno, voy a compartir mi pantalla para poder comenzar con la presentación. Sí. También me faltó contarles que nosotros tenemos, mientras Romina abre la presentación, contarles que nosotros tenemos un laboratorio propio para hacer análisis químico, equipo de geoeléctrica, con la cual hacemos sondeos eléctricos verticales y podemos irnos un poquito más abajo del cuaternario y ver niveles de basamiento y demás, y las distintas interpretaciones que tiene los acuíferos. Y bueno, y equipo de hidrología para todo lo que son medición de niveles, muestreo y demás. Bueno, como bien, ¿puede verse bien ahí la pantalla? Bien. Como vemos, para iniciarnos en la charla es ¿qué hacemos en el CRAS? Bueno, el CRAS tiene tres áreas muy marcadas e importantes e históricas, que son el área de la hidrología, la química y la geología. Cada área en sí puede realizar trabajos solos, pero a su vez la interconexión entre las tres áreas se llevan a cabo en general en los proyectos grandes, los proyectos más ambiciosos o más abarcativos que tenemos. Bueno, como habíamos dicho al principio, como nos habían presentado, el CRAS pertenece al Instituto Nacional del Agua desde el año 94 aproximadamente, y está dentro de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Bueno, en general los temas y las acciones que lleva a cabo el CRAS son la evaluación cuali y cuantitativa de los reservorios o cuencas de agua subterránea, la prospección geoeléctrica, que estos son los sondeos eléctricos verticales, que es una manera de estudiar cómo está formado el subsuelo, los estudios sobre vulnerabilidad de acuífero, qué tan susceptible de ciertas contaminaciones puede ser un acuífero, la factibilidad de explotación del recurso subterráneo, o sea, dónde y cómo hacer una perforación,
la modelación de cuencas hidrológicas, los mapas temáticos, vulnerabilidad, riego, calidad de agua, zonas hidrogeoquímicas, isolíneas de cualquier elemento, estudio y control de calidad de agua superficial y subterránea, y el desarrollo de sistemas de información geográfica aplicados a la hidrogeología. Esto, como ven, son ítems o acciones que lleva a cabo el CRAS que interrelacionan el área de la hidrología, la química y la geología. Bueno, esto nos llega a preguntarnos de dónde viene el agua de San Juan, ¿no? Para hacerlo de una manera didáctica, nosotros podemos interpretar que el Valle de Tulum se abastece exclusivamente del agua del río San Juan. ¿Esto por qué es importante saberlo? Porque nosotros no tenemos en el Valle de Tulum otra fuente de agua que no sea la nieve que cae en la cordillera, que a su vez se va a derretir y es la que va a abastecer de agua el Valle de Tulum. En cuanto a la población, la planta potabilizadora de OCE, con fuente directa del río San Juan y las perforaciones a más de 50 metros, nos aseguran tener agua potable. Entonces sabemos que el agua que la población hace uso, tenemos el agua de OCE que sale de pozos y el agua que viene por el río San Juan. Y en cuanto a la producción, esta depende del riego de canales y por las perforaciones de agua subterránea, como bien saben. Bueno, en definitiva, la única fuente de recarga del acuífero subterráneo es la cuenca del río San Juan. No hay aporte de lluvias. Esto fue un trabajo que se realizó en el año 2014, que fue presentado en un congreso, donde fue cuál era la influencia, o sea, el objetivo era cuál era la influencia que tenían las lluvias en el acuífero, en el aporte del acuífero. Obviamente que las conclusiones de este trabajo llevaron a concluir que no hay aporte de las lluvias, solamente es el agua del río San Juan, la fuente de recarga. Entonces, a nivel mundial, el agua subterránea es el principal recurso de abastecimiento para millones de personas. Entender cómo se origina y cómo fluye es importante para la protección frente a la contaminación y el sobreuso. Son cuestiones que son las que nos llevan hoy a estar en esta reunión, que es de qué manera, frente a una sequía, vamos a afrontar todas las instituciones, cómo vamos a afrontar esta situación. Para ser un poco más explicativo sobre qué es una cuenca, bueno, una cuenca hidrográfica es toda zona drenada por las aguas que en cierto punto se unen y desembocan hacia otro cuerpo de agua. Acá las líneas amarillas punteadas indican la divisoria de aguas. ¿Esto qué significa? Por efecto de la gravedad, el agua para la izquierda va a venir a este curso de agua y el agua de la divisoria de aguas para la derecha va a ir para el otro lado. Esto va a delimitar cuencas. Esta delimitación de cuencas se lleva a cabo en cuencas y a nivel de microcuencas. Las cuencas se van uniendo unas a otras. ¿Qué tenemos? ¿Cuál sería el efecto? Esta es la cuenca, por ejemplo, del río San Juan. En el río San Juan, la cuenca general termina en el desaguadero. El desaguadero forma parte de una cuenca más grande, que es la cuenca del Colorado, y la cuenca del Colorado definitivamente termina en el océano. Ahí es donde descarga. Entonces, el agua de la nieve que cae en la cordillera va a formar parte de la cuenca de San Juan, luego del desaguadero, luego del Colorado, y finalmente descarga en el océano. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una cuenca exorreica. También tenemos otro tipo de cuencas, que son las cuencas endorreicas, que descargan en una laguna o un lago en el centro por ejemplo, en el centro del país tenemos un ejemplo claro, que es la laguna de Mar Chiquita. Entonces, acá podemos ver qué es lo que está formando parte de la cuenca del río San Juan. Dos ríos importantes, los afluentes más importantes son el río Los Patos y el río Castaño. Tenemos otros también, que es en la zona de Calingasta, que tenemos el río Calingasta y el Ancilta, también son afluentes en San Juan. Luego el río San Juan aporta o descarga su agua hoy día sobre el dique Caracoles, Punta Negra y Uyum. Acá tenemos estos iconos que ven acá, esas son las estaciones de aforo del río San Juan. Las estaciones de aforo son muy importantes y muy importante preservarlas porque son estaciones puestas por hidráulica hace muchísimos años y nos permiten ver cuál es el caudal, o sea, son formas de medir cuánta agua trae el río.
De esa manera son los cálculos que Hidráulica puede hacer, el Departamento de Hidráulica puede hacer, y decirnos cuánta agua vamos a tener. Entonces es importante tener en cuenta cuáles son las estaciones de aforo y de la importancia que tiene, no solo a nivel nacional, las estaciones de aforo, sino a nivel internacional. Muchos estudios sobre cambio climático y otras áreas dependen de los datos de Hidráulica. ¿Por qué? Porque estos datos son subidos a la web, a Hídricos Argentina, y a partir de esta también se tiene en cuenta en estudios de todo el mundo, porque son páginas que las consultan en todo el mundo. Un comentario a esto, la importancia de medir el recurso superficial es porque es la base de la recarga de nuestro acuífero. Entonces, es importante tener esos datos, sobre todo para nosotros como centro regional, para poder después estimar la recarga que va a tener ese acuífero y la posibilidad de explotación y sustentabilidad del mismo. Bien, ahora, veníamos hablando del río San Juan y que descargan los diques. Bueno, el sistema de diques luego va a ser canalizado, y esto es histórico, o sea, no es lo mismo la recarga a partir de un solo punto que la recarga a partir de un sistema de canales. Eso efectivamente tiene un cambio en la química del agua. O sea, si yo estoy recargando un río con cierto nivel de conductividad eléctrica, cierto nivel de salinidad, si lo hago pasar por un sistema de canales, la recarga a ese acuífero va a ser muy distinta que la del río San Juan. O sea, yo ya no estoy recargando el Valle de Tulum con el río San Juan, sino lo estoy recargando con agua a partir de un sistema de riego. Que tengamos en cuenta que como superficie de bajo riego es una de las más grandes de Latinoamérica, la de San Juan, ¿no? El sistema de riego. Bueno, siguiendo con el tema de las cuencas, ¿dónde descarga todo esto, todo este sistema de riego, el río San Juan y esta cuenca? En las lagunas de Guanacache. Cualquier cambio que yo tenga en los caudales, cualquier aumento en los caudales, yo lo voy a ver en la laguna de Guanacache, porque finalmente es la descarga natural que tiene el río. Acá tenemos una foto aérea donde podemos ver la cuenca casi completamente, que tenemos el río Los Patos, el Castaño, río San Juan, Dique Caracoles, Punta Negra y Uyum. Acá se ve perfectamente el cono aluvial y la planicie de inundación que tiene el río San Juan. ¿Cómo se ha formado esta cuenca? ¿Cómo se ha formado este acuífero? Bueno, en definitiva, cuando hablamos nosotros de una cuenca, hablamos de un espacio que ha sido rellenado de algún material que puede almacenar agua. En definitiva, si nosotros hacemos un corte transversal desde la boca del río hacia el pie de palo, acá tenemos el pie de palo, la Sierra Chica de Sonda, Valle de Irún-Sonda y Valle de Tulum. Si hacemos un corte transversal, el subsuelo está formado de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá cabe destacar que está la falla de Tulum. La falla de Tulum es un levantamiento del subsuelo que produce diferencias entre el agua que está de un lado o del otro. O sea, son diferencias muy notorias en cuanto a la calidad del agua. Ahora, esto que ustedes ven en marrón acá es el basamento hidrogeológico, que es poco permeable, pero es lo que forma la cuenca. Esta es la Sierra Chica de Sonda, y si yo interpreto que por acá está la boca del río, esto históricamente se ha ido llenando de material, de alguna manera, hasta llegar a la superficie que hoy tenemos en el terreno. Esta cuenca, como bien se dice que tiene forma de cuenco, se ha ido llenando con material que el río ha arrastrado. Entonces voy a ver que voy a tener una descarga de material grueso por una cuestión física, material grueso en la zona de descarga del río, y después el material más fino se va a ir depositando hacia el pie de palo. Estas lenguas que ustedes ven acá, estas son material depositado de arcilloso, o sea, de arcillas, que no es tan permeable como lo es en esta zona de acá, donde hay piedra y grava, ¿no? Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos en este acuífero, como vamos a ver más adelante. Acá van a ver un mapa geológico con los diferentes materiales que tenemos en el Valle de Tulum.
Esto celeste es el pie de palo, sierra chica de sonda, todo este material que ven acá son afloramientos no acuíferos, o sea, en toda esta zona no puede almacenarse el agua. Se va a almacenar agua en los terrenos donde haya material que permita tener agua entre medio de sus formaciones. En este caso es el cuaternario, que es todo lo que ustedes ven en verde y en gris, ¿no? Toda esta zona es la que puede almacenar agua. El pie de palo, como sabemos, es material del terciario, es impermeable, o sea, impermeable o cuasi impermeable, el Cerro de Barbosa y el Cerrillo. A este nivel, como vamos a ver más adelante, es donde pasa la falla del Tulum. Si ustedes trazan una línea imaginaria, van a ver que entre el Cerrillo, el Barbosa y el pie de palo, atraviesa la falla del Tulum. Acá lo tenemos en una foto aérea, sería por acá, donde atraviesa. Bueno. Esto nos lleva a pensar que hay, no solamente, como habíamos hablado de las diferencias de materiales que existen en un acuífero, nos lleva a pensar cuáles son las diferencias entre los acuíferos. Bueno, tenemos tres tipos generales de acuíferos. Los acuíferos libres o freáticos o no confinados, los acuíferos semiconfinados y los acuíferos confinados. ¿Qué me da la idea de confinamiento? Que están guardados, o sea, de alguna manera están protegidos por algo y no se puede acceder. El agua que se encuentra en ellos está bajo presión, ¿no? Ya vamos a ver acá en las gráficas a qué me refiero. Los acuíferos libres. El acuífero libre es el acuífero donde el agua, el nivel freático, está a la presión atmosférica directamente. Entonces yo, si hago una perforación, el nivel que voy a lograr en esa perforación, en el pozo, si yo mido, va a ser el agua en el que está todo el acuífero, ¿no? Esto es un acuífero libre, o sea, la presión atmosférica está igualada acá en el subsuelo. Entonces, ¿por qué voy a ver esa diferencia? Más adelante, cuando veamos el confinamiento, nos vamos a dar cuenta. Entonces yo acá tengo una descarga del acuífero, una descarga de precipitación, va a infiltrarse y la voy a tener acá. Acá tengo otro tipo de acuífero, que es un acuífero colgado, que esto se puede dar por un depósito de sedimentos, y se puede producir lo que se dicen los manantiales o las vertientes. Este tipo de acuífero lo puedo encontrar en varias laderas de montaña, están, por ejemplo, acá lo tenemos en Valle Fértil, también es común en las sierras de Córdoba, que vemos aflorar agua a la mitad de una montaña. Entonces, eso porque esa recarga viene de lluvia. Acá el nivel freático, si yo hago una perforación acá, el nivel freático va a ser distinto al de este, porque en realidad el acuífero es superior, entonces va a ser distinto el nivel en el que yo haga la perforación. Igualmente, va a ser, cuando haga la perforación, el nivel del pozo va a ser el mismo que la presión atmosférica, al igual que acá. Acá hay otro ejemplo de tipo de formación hidrogeológica, que es un acuitardo. El acuitardo es una sección donde no hay traspaso muy lento del agua. O sea, acuitardo es porque el agua viene retardada, va pasando, pero es tan baja la permeabilidad que tiene que bueno, como la palabra lo dice, es muy lenta la transición del agua a través de ese acuífero. Después tenemos acá un acuífero semiconfinado. ¿Qué vemos acá? La descarga de la precipitación, o sea, acá la recarga de este acuífero es a este nivel. El mismo nivel que yo tengo en un posible acuífero colgado, pero no es el mismo que yo tengo a nivel del terreno, ¿no? Entonces acá surge algo interesante. ¿Por qué? Porque acá empiezan a aparecer los pozos surgentes. Si yo hago una perforación a nivel freático en la superficie del terreno, en un acuífero libre, voy a tener, como habíamos dicho, a la presión atmosférica, o sea, el agua va a estar ahí, en el nivel freático. Ahora, si yo hago una perforación en un acuífero semiconfinado, donde el punto de recarga es más arriba, acá a este nivel las presiones van a estar igual, pero en este no. Entonces acá
¿qué es lo que va a hacer? Esto es como se estudió en física en algún momento lo que es vasos comunicantes. El agua va a tender a llegar a este nivel, ¿no? Por eso aparecen los pozos urgentes. ¿Son eternos los pozos urgentes? No, no son eternos los pozos urgentes, pueden variar, como vamos a ver más adelante. Este hecho de que el pozo sea surgente depende que hay presión, el agua está bajo presión. Porque se sigue recargando y no tiene para dónde ir. O sea, el agua se va acumulando acá, entonces tiende a igualarse la presión. Y está apoyado sobre otro sistema acuífero que es el acuicludo. ¿Qué significa acuicludo? No hay transmisión de agua en un acuicludo. O sea, eso sí es completamente impermeable. Y finalmente vemos lo que es el acuífero confinado, que nos interesa bastante porque en San Juan tenemos varias zonas con confinamiento completo, que es una zona de recarga que se da muy lejos de donde nosotros tenemos el nivel freático. Este acuífero confinado, la zona de recarga, en nuestro caso, posiblemente sea a nivel regional, y esté cercano a la cordillera. O sea que tenemos una forma de recargar el acuífero muy lenta, y evidentemente pasa lo mismo con respecto a las presiones. O sea, si yo hago una perforación a este nivel, el agua va a ser surgente y va a tender a igualar la presión en el cual ese acuífero está siendo recargado, muy lejos del punto donde estamos. Esta figura es muy representativa en cuanto a las diferencias que existen entre los pozos de productores o de casas o de establecimientos muy cercanos entre sí. Como ven, esta zona tiene un pozo que explota este acuífero, un pozo que explota este acuífero y un pozo que explota este acuífero. Esto implica que que pueden ser completamente distintas las aguas que exploten cada uno de ellos. ¿Estamos? Entonces yo acá tengo un pozo que no es urgente, acá sí son surgentes, posiblemente este pozo sea de buena calidad y este de mala, o viceversa. Todo depende de qué acuífero estoy explotando. Son muy distintos porque las fuentes de recarga pueden ser distintas. Bueno, continuando. Acá tenemos un mapa de los acuíferos presentes estas no son cuencas, sino son los acuíferos presentes en la provincia de San Juan. Esto es en la zona de Calingasta e Ilesia, y ahí tenemos los del Valle de Tulum, Valle Fértil, etc. Bueno, estos son los acuíferos con los que contamos. El más importante a nivel de riego es el de Tulum. Aquí tenemos otro corte, que bueno, en ese corte, perdón, acá, hablando de lo del confinamiento, nosotros tenemos que toda esta zona del acuífero es libre, ¿no? El material es más grueso, la presión está igualada a la presión atmosférica, y estas lenguas que se han formado, esto depende, obviamente, de cuáles han sido los caudales históricos del río San Juan. O sea, si yo tengo poco caudal en el río San Juan, estas lenguas de arcilla se van a venir hacia el oeste. Cuando he tenido mucho caudal en el río San Juan, las arcillas van a ser depositadas más hacia la zona del pie de palo. Estos bancos de arcillas hacen y comienza el confinamiento de lo que es el acuífero, que es donde yo voy a tener las zonas de surgencia que aparecen muchas veces en el Valle de Tulum. Entonces, esta zona acá, si ustedes se imaginan, ya lo vamos a ver en un mapa, pero en esta zona es donde está radicada la ciudad de San Juan. O sea, es la zona más susceptible del acuífero. ¿Por qué? Porque es el acuífero libre. Esto actúa como una esponja, o sea, todo lo que yo ponga acá, lo voy a tener acá en el acuífero. Entonces, esa es la susceptibilidad que tiene nuestro acuífero. En cuanto a la zona de confinamiento, está más protegido. El acuífero de buena calidad de agua está más protegido gracias a esto. Ahora, yo acá puedo hacer una perforación a este nivel o a este. Voy a tener calidades de agua totalmente distintas porque va a depender de qué ha estado plantado acá, si hay residuos domiciliarios, si han habido aplicación de fertilizantes, todo eso lo voy a tener en el agua freática, que es a este nivel. A este nivel más difícilmente se contamine,
Pero la desventaja es que cuando se contamina es muy difícil revertir la situación. Y esto es algo que nos tiene que quedar claro para el buen uso del recurso. Esta línea roja, esto es un trabajo que hizo el licenciado Rodríguez en el CRAS, y es el límite entre el acuífero libre y confinado, un límite aproximado. Todo esto es el acuífero libre. Fíjense qué departamentos entran: Chimbas, Capital, la mitad de Santa Lucía, Rawson, o sea, toda la zona más urbanizada de San Juan se encuentra sobre el acuífero libre. Esto ha tenido efectos históricamente porque justamente todo lo que fue la implantación del sistema de cloacas fue a raíz de que empezaron a notarse altos niveles de nitrato. Entonces se empezó a revertir la situación a través de canalizar las cloacas de alguna manera, porque antes eran pozos negros nomás. Toda esta zona es la planicie del río San Juan, la planicie de inundación del río San Juan, y es donde tenemos la mayor cantidad de área cultivada. Bueno, en definitiva, ¿cuánta agua puede almacenar el acuífero? Que es lo que nos interesa. Pensemos que lo que es la falla de Tulum, como habíamos mencionado anteriormente, divide el acuífero de alguna manera en Tulum superior y el Tulum inferior. El Tulum superior almacena cerca de 135.000 hectómetros cúbicos y el Tulum inferior 144.000. Entonces podemos ver que en el subsuelo nosotros tenemos aproximadamente 279.000 hectómetros cúbicos. Este trabajo lo realizó Zambrano, con sondeos eléctricos verticales y una serie de estudios geológicos muy completos que están disponibles en el CRAS. Pensemos que si de 279.000 hectómetros cúbicos comparamos con los 2.000 que normalmente o promedio puede traer el río San Juan, y los 1.500 que almacenan los diques, tengamos en cuenta que el dique entre el dique Uyum, Punta Negra y Caracoles, en total almacenan 1.500 hectómetros cúbicos. Más o menos eso es lo que necesita San Juan en un año para riego y consumo humano, ¿no? Para la población. Entonces, vemos y queda claro que la verdadera reserva hídrica de San Juan es el acuífero del Tulum, o sea, es este acuífero. Por eso trae una gran ventaja y una gran desventaja. Si lo contaminamos, no vamos a tener de dónde sacar el agua, porque si nos agarran dos cosas, hipotéticamente, acuífero contaminado y sequía, es una combinación letal para los sanjuaninos, porque no vamos a tener de dónde sacar el agua. ¿Cuánta agua trae el río? Bueno, como mencionamos recién, acá esto es un hidrograma anual del río San Juan, que comienza en el mes de julio, tiene su máximo en diciembre y después va decreciendo hasta el próximo invierno, que es en junio. Estos niveles, o sea, el caudal máximo, ¿por qué lo vemos en diciembre? Porque es el derretimiento de las nieves invernales, ¿no? Lo normal, como hemos dicho, lo promedio es que sea de 2.000, pero actualmente ¿cuánto estamos teniendo? Actualmente estamos teniendo 600 hectómetros cúbicos, o sea que estamos en un franco periodo de sequía, que no es el primero que ocurre, pero acá pueden ver cuáles han sido las sequías más importantes. Estos son con datos de hidráulica desde el año 1909 al año 2018. Ahí pueden ver todos los hidrogramas anuales, todas las barras implican un año. ¿Cuánto ha traído en ese año? Fíjense, en el año 1919 el río San Juan trajo 7.000 hectómetros cúbicos, hoy trae 600. Estas son las tres sequías más grandes, esta es la que le da raíz a la creación del CRAS. A principios del siglo pasado tuvimos una sequía también muy grande, y después se revierte y vuelve a tener altos los caudales, pero en realidad la línea de tendencia de este gráfico es negativa. O sea, paulatinamente, en años, supuesto, consideremos que tenemos más de 100 años acá, viene en regresión los caudales. ¿Qué calidad tiene el agua del río San Juan? Excelente. O sea, el río San Juan tiene
calidad de agua excelente. Tiene un promedio de 500 microsiemens por centímetro de conductividad eléctrica. Para decirlo en otras palabras, la salinidad, ¿cuál es? 500, es excelente para hacer un agua. Nosotros, imagínense que para consumo humano lo normal es tener de 700 a 1500, o sea que con el río San Juan la podemos tomar al agua. ¿Y de qué tipo es? Bicarbonatada sulfatada cálcica. ¿Por qué es de este tipo? Estas son cuestiones más químicas y que tienen que ver con la calidad del agua. El agua va a traer, imagínense que el agua que viene de un glaciar, nosotros tenemos un régimen básicamente nivoglaciar en el río San Juan. O sea, dependemos puramente de la nieve que cae en la cordillera. Entonces, el agua yo la puedo encontrar en el derretimiento de un glaciar, de hecho tenemos datos de este enero con 200 de conductividad. Todo lo que empiece a cargar de salinidad es porque va disolviendo material a través del terreno que va circulando. O sea, ese es el motivo por el cual va ganando sales el agua. Entonces, ¿qué pasa? Evoluciona el agua. O sea, yo no puedo tener nunca el agua en la boca del río San Juan que la que voy a tener en los pies del pie de palo, ¿no? Va a ser muy distinta en profundidad y es muy susceptible de ser alterada también. Entonces, ¿qué pasa en superficie? ¿Qué pasa subterráneamente? Bueno, si vemos en el perfil del suelo, tenemos una zona de aireación, una zona de saturación del agua, que es donde el agua están los poros completos llenos de agua. Todo lo que yo aplique y lo que ocurra acá va a infiltrarse en el terreno. Por eso es la concientización que tenemos que tener con respecto al uso del suelo. Y en definitiva, al uso del recurso agua, que es lo que va a lavar esos suelos. En el acuífero libre, estos son los espacios que hay entre el material, por eso almacena más agua, y estos son los espacios que hay en un confinado. Acá, como dijimos, es una esponja. Esto, por la alta porosidad que tiene, es muy susceptible de ser contaminado. Acá tenemos la misma fotografía aérea del valle. ¿Qué me quiere decir esto? La evolución del agua es, a partir de un agua de 500 centímetros cúbicos, yo a los pies del pie, o sea, acá, en la base del pie de palo, voy a tener un agua que de conductividad es mucho más salina. ¿Y de qué manera evoluciona? Y bueno, estamos diciendo que viene bicarbonatada, sulfatada cálcica, porque así es, porque atraviesa yacimientos de yeso, porque de esa manera el agua gana sulfatos, yacimientos de carbonato de calcio, de roca caliza, de esa manera gana el calcio, el agua, pero a través que va drenando los terrenos y a través que se va yendo hacia el pie de palo, hacia la zona distal del cono aluvial, el agua se va transformando en un agua de tipo clorurada sódica. O sea, las sales de sodio son mucho más solubles que las sales de calcio, por eso el agua a este nivel ya lo voy a tener acá. Esto acá, si nos imaginamos, por acá está el límite del acuífero confinado. Acá el agua es clorurada cálcica, pero si yo me voy en profundidad, que lo vemos acá abajo, yo acá voy a tener agua seguramente clorurada cálcica, pero si me voy en profundidad, o sea, 150, 200, 300 metros, el agua va a ser de buena calidad, ¿no? Pero siempre pensemos que de alguna manera el acuífero libre es el que está abasteciendo a este buen acuífero que tenemos acá abajo. Entonces, bueno, ahí más o menos lo mismo, naturalmente la evolución natural del agua, la ganancia en conductividad eléctrica, en salinidad, y artificialmente, ¿cómo va a evolucionar el agua? Y la producción la va a modificar a la calidad del agua en cuanto al riego, la fertilización, la ganadería, son todos factores que producen su nivel de contaminación, y a su vez el mal uso, o sea, el mal uso del riego, el mal uso de los fertilizantes, de los agroquímicos en general, es lo que produce contaminaciones de los acuíferos, no solamente acá en el Valle de Tulum, sino en todo el mundo. O sea, la gran preocupación de las contaminaciones de los acuíferos es esa, es el mal uso de la producción y de la urbanización en realidad. La contaminación industrial es muy importante también, y los efluentes domiciliarios que, como vemos a través de las cloacas, ha sido revertida de alguna manera. Y esto va creciendo porque en Pocito, por ejemplo, ya el sistema de cloacas se ha hecho, o sea, ya se materializó. Entonces, bueno, son cuestiones que las políticas van llevando a que se vaya cambiando. ¿Qué recomendaciones damos desde el CRAS? Lograr eficiencia en el uso de agua,
sistemas de riegos modernos, mantenimiento y conservación de canales, sistemas eficientes de conducción en las melgas, que bueno, eso los ingenieros agrónomos y la gente que está en el INTA tendrá explicaciones y fundamentaciones para esto, y la aplicación sustentable de agroquímicos, ¿no? Algo muy importante que nos parece a nosotros, que bueno, esto nos lo ha enseñado el ingeniero Salvioli, y es la cooperación en el uso de perforaciones. O sea, el perforar es muy caro, y además de caro lo que es hacer una perforación, lo caro es mantenerla, es hacerla funcionar, hacer funcionar un pozo que está a 250 metros es carísimo. Ni hablar de un pozo que está a 500, como la zona de Camarico, que son pozos muy, muy profundos para encontrar buen agua. Entonces, armar alguna serie de cooperación entre los productores para usar un solo pozo de agua es muy importante. Porque si yo tengo 10 pozos funcionando, el nivel de ese acuífero va a descender, o sea, se superponen las explotaciones del acuífero. Entonces empiezo a extraer agua de todos los pozos y voy a terminar afectando el nivel freático. No solamente en cuanto a niveles de agua, sino a la calidad, porque ahí yo voy a empezar a regar, y no es lo mismo si yo estoy teniendo una fuente de recarga de 500, de salinidad, de 500 microsiemen, a que si yo empiezo a recargar el acuífero con 2000, 3000 de conductividad. Es muy distinto. Bueno, por otro lado, los estudios hidrogeológicos sobre nuevas perforaciones es una recomendación que siempre damos, porque, bueno, porque el CRAS cuenta con la herramienta para poder colaborar en eso. Conocemos el acuífero casi en su totalidad y se está estudiando el sur, que es lo que nos queda pendiente para poder hacer un uso sustentable de estos acuíferos. Muchas gracias. Bien, como comentario extra a lo que acaba de decir Romina, puedo agregar que en este momento nosotros a través del Plan Nacional de Aguas estamos llevando dos proyectos. Uno en el Valle del Tulum, con lo que es una modelación matemática, que implica hacer un relevamiento de la superficie cultivada, determinar la recarga del acuífero, saber la explotación del acuífero y demás. Y el segundo trabajo es un balance hidrológico en la zona de Acequión Pedernal, todo lo que es Cañada Honda y Valdivia Ramblón. Esos proyectos actualmente están financiados por la Nación y bueno, esperemos que continúen después de esta cuarentena que nos ha dejado un poco sin salir al campo. Con esto hemos querido resumir un poco lo que hemos hecho y lo que hacemos en el CRAS. Como verán, tenemos 3 áreas bien marcadas, pero se trabaja mucho en esas 3 áreas y siempre se complementan todos los trabajos entre las 3. O sea, cada trabajo, por lo general, tiene estas 3 patas, pongámosle, de esta mesa. Siempre estamos abiertos a los productores, a que vengan, a que hablen con nosotros, a que nos pregunten. En este momento nosotros contamos con una base de datos antigua de todo lo que eran las perforaciones que tenía San Juan en cuanto a perfiles y niveles. Con el Plan Nacional de Aguas se están actualizando todo lo que son niveles y bueno, estamos tratando de conseguir los perfiles de las perforaciones nuevas para empezar a tener la base de datos actualizada. Así que bueno, acá creo que un resumen, hemos tratado de hacerlo lo más corto, si bien es mucho lo que tenemos, son más de 50 años de trabajo, así que bueno, espero les sirva y bueno, si quieren hacer alguna consulta, estamos abiertas a responderse. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que la exposición ha sido muy clara, muy buena, queríamos agradecerles. Hay una serie de consultas en el chat y vamos a dar algunos minutitos porque seguramente ahora la gente está participando más y está escribiendo algunas cuestiones. Ahí creo que Pedro Martín pidió la palabra, ¿puede ser? ¿No? Ah, bueno. Una de las consultas que hacen es si es posible acceder a la web
donde están los datos de los aforos, y si pueden dar ese contacto. Los aforos los realiza el Departamento de Hidráulica, así que el Departamento de Hidráulica tiene una página en donde están publicados. En el caso de que no estén actualizados, lo que se hace es, Hidráulica te pide que presentes una nota y ellos te lo facilitan. O sea, nosotros, lo que es los aforos del Departamento de Hidráulica, que son los aforos que se hacen sobre el río San Juan, son fáciles de conseguir, se podría decir. Y en cuanto a los aforos que hacemos nosotros tenemos aforos realizados, que son datos, se podría decir, antiguos, sobre distintos puntos del río San Juan y otras fuentes de agua, o sea, el río Hudson y demás, Río Blanco, y bueno, como dije, como hemos trabajado en otras provincias, también tenemos aforos de otras provincias. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando en Cordillera haciendo aforos sobre el río Chita, para un trabajo particular. Todos esos datos están abiertos al público. Es cuestión, lo que nosotros tenemos, el problema que tenemos, es que la mayoría de la información está en papel, porque en su momento se escribía a máquina y quedaba en soporte papel. Como es una biblioteca muy grande, estamos hablando de más de 500 documentos, entre informes técnicos, documentos internos y documentos, se nos hace muy, y tenemos poco personal para esas tareas de escaneo y demás, se nos hace muy difícil el levantar toda esa información y ponerlo en la web. Lo que estamos haciendo en este momento es, a medida que nos va surgiendo el pedido de esa información, ahí sí se va escaneando y se le facilita a la persona y ya nos queda a nosotros esa documentación o esos datos en soporte digital. En el caso de que sea mucho y no contemos con, porque la persona necesita mucho tiempo, lo que se hace es llevarlo a una fotocopiadora privada, ellos no lo escanean y la persona puede tener la ventaja de llevárselo fotocopiado en papel o escaneado, también en forma digital también. Ahora, en este momento, lo que sí hemos publicado y está en la página de DINA, son los nombres de todos los informes técnicos que tenemos y que la gente puede consultar tranquilamente. De hecho, ya hemos tenido consultas a nivel nacional de la gente de Venado Tuerto, de Buenos Aires, gente de La Pampa, gente de Brasil, un agrónomo que necesitaba datos de La Rioja. Bueno, lo que se hizo fue, él nos lo pidió escaneado con urgencia, entonces bueno, lo llevamos, lo escaneamos y lo mandamos vía correo electrónico. Así que bueno, no sé si respondí a la pregunta. Sí, nos llenaste de lugares para buscar información. Bueno, hay otra consulta, chicas, que es si se ha detectado una reducción en los acuíferos con las sucesivas reducciones de caudales en la cuenca del río, si hay una baja en los acuíferos. Sí, nosotros tenemos la recarga natural del acuífero del Valle de Tulún, es el río San Juan, en la zona entre el San Emiliano y el puente de Albardón. Al no circular agua por ahí, la recarga principal no está, entonces los niveles descienden. Entonces sí, hemos sufrido ahora, con esto de la sequía, descensos, ¿está bien? No para alarmarse, pero sí hemos tenido descensos. En algunos puntos sí ha pasado que alguna perforación ha quedado colgada y la bomba trabajando en seco, como es el caso de la escuela de enología que tuvieron ese problema. Pero bueno, en ese caso se resolvió, hicimos un estudio nosotros para ellos, se decidió perforar un poco más profundo y bajar la bomba un poco más, y bueno, la calidad del agua sigue siendo la misma y ellos están trabajando actualmente con eso. O sea, un pozo nuevo, se puede decir. Bien, hay otra consulta que es si se sabe cuántas perforaciones hay en San Juan y qué caudal se eroga con perforaciones. Nosotros, a ver, el registro que nosotros tenemos, que es viejito, no lo tenemos actualizado, porque en realidad cuando se hace una perforación, el ente que está obligado a recibir la exposición de eso es hidráulica, o sea, es una pregunta más para hidráulica que para nosotros. Nosotros en total, en su momento, hasta los años 90 que teníamos censado, eran más de 8.000 perforaciones privadas y más alrededor de 240 perforaciones públicas.
De esas ustedes tienen que pensar que ya estamos hablando de perforaciones muy longevas, o sea, perforaciones que se hicieron en los años 60, 70, y muchas de ellas han quedado tapadas porque los filtros se han tapado por esto de la edad de la perforación, porque la gente las ha tapado tirándole cosas adentro del pozo. Por eso no puedo decir exactamente cuáles están funcionando, cuáles no. También, por ejemplo, OSE está perforando también, ellos ya tienen, nosotros teníamos cesado alrededor de 50 perforaciones, sin duda deben tener muchas más. Ahora, el caudal que se está explotando, no, eso no lo tenemos registrado ahora, porque recién ahora nos estamos moviendo con el tema del trabajo que estamos haciendo para el Plan Nacional del Agua, para poder registrar un poco la explotación de la cultura. Pero un dato cierto al día de hoy no se lo puedo dar. Todavía no, hasta que no terminemos con ese proyecto. Sí, sí es importante tener en cuenta también que ha crecido mucho, sobre todo, bueno, estos datos me los pasó Jimena, del INTA, que ha crecido mucho lo que es la explotación del recurso subterráneo en zonas que son productivas nuevas. O sea, con el hecho de que existan diferimientos, sobre todo en la zona sudoeste de San Juan, todas estas extensiones llevan a explotar agua subterránea netamente, porque el sistema de canales no ha llegado hasta ahí. Ahora, puntualmente, nosotros no tenemos el dato porque igual estamos haciendo el modelo hidrológico de la cuenca, pero no tenemos el dato de cuánto ha disminuido o si ha disminuido el acuífero, o sea, el nivel. Bien, acá hay otra pregunta o reflexiones. ¿Qué mirada tienen ustedes si las sucesivas derrames del río San Juan son cada vez menores y una tendencia estructural? ¿Qué va a pasar con la recarga del acuífero? Sí, es un efecto rebote. O sea, si nosotros tenemos en cuenta que la recarga del acuífero solo es por el río San Juan, evidentemente el acuífero va a descender su nivel si el río no trae agua. O sea, porque ¿qué vemos? Las variaciones que se pueden dar en los niveles freáticos son temporales. Tengo mayor caudal o menor caudal, como vemos, la tendencia en general es a disminuir. Pero también tengo buenos años, o sea, viene un efecto niño, por ejemplo, en el Pacífico, y por ahí tenemos nieves, y ese año nos nieva y buenísimo, tenemos 4.000 hectómetros cúbicos. Pero eso es hoy. El análisis que se hace en ese hidrograma hidráulica son 100 años, pero la curva es negativa. O sea, evidentemente, si yo tengo poco caudal en el río San Juan, voy a empezar a tener disminuciones en el nivel freático. O sea, es como un efecto, o sea, quizás no lo veo hoy, pero a lo largo de los años sí lo vamos a ver. Y lo que tienen que tener presente es eso mismo, el hecho de preservarlo, ya que no sabemos qué es lo que nos depara en el futuro. La idea de preservarlo es importantísima para nosotros en este momento. Eso es lo que motiva en cierta forma esta charla, de que se tome conciencia de que es la fuente que podemos la única fuente que podemos llegar a tener en un futuro, y de lo importante que es mantenerla y conservarla. Bien, Maxi, hay un... Maxi, ¿me podés ceder la palabra un minuto? De la Secretaría de Ambiente. Sí, cómo no. Bueno, buen día para todos. Soy el subsecretario Jorge Gelato de la Secretaría de Estado de Ambiente. Y excelente la presentación, Romina. Muchísimas gracias. Y vemos con mucha preocupación el tema de que en realidad estamos transitando como ya se ha dicho, ¿no es cierto?, una de las sequías más importantes de nuestra zona, y también teniendo en cuenta el impacto de lo que representa el cambio climático a nivel global, de acuerdo a los estudios efectuados, nuestra región es una de las regiones que mayor impacto tiene en cuanto a lo que es la crisis hídrica y
la desertificación por efectos de la menor cantidad de disponibilidad de agua, el recurso agua, a través de las nevadas invernales, como así también el retroceso de los glaciares que estamos registrando y estamos pudiendo verificar, que es una tendencia también, así como Romina indicó, la tendencia a la disminución del módulo de agua del río San Juan, que parece que es algo que viene para quedarse, que viene para largo. Así también es la realidad que estamos relevando a través de los inventarios efectuados en glaciares. Se repite esa realidad, ¿cierto? Y también el tema del cambio climático, hay un factor muy importante que es el tema de la radiación solar, que es un indicador que también venimos viendo en el Observatorio Ambiental de la Secretaría de Ambiente, que aumenta gradualmente en toda la zona, no solo de San Juan, sino también estamos hablando de La Rioja, Catamarca, Mendoza, la zona despejada nuestra en el área de Chile, que también la realidad es del mismo tipo. Entonces, también vemos como redondeando ese escenario casi apocalíptico, digamos, que no quisiera que se interprete así, pero de acuerdo a los estudios que estamos haciendo en el Observatorio Ambiental, en colaboración, una mesa coordinada entre Hidráulica, el INTA, el INA y otros ministerios, Ministerio de Producción, que esperamos poder seguir trabajándolo en pos de ¿qué? De que todo esto que estamos viendo y hablando se pueda reflejar en una política provincial, regional y nacional, inclusive buscar los apoyos nacionales, porque hay muchos programas de nación que apuntan a distintos aspectos, distintas necesidades de las regiones, y este tema sería muy bueno poder trabajarlo y ir concentrando todos estos trabajos, como el que acaba de expresar vos, Romina, que excelente, que nuevamente te lo digo, que sirve de base para poder ir canalizando iniciativas para obtener recursos, obtener apoyos, para poder hacer un plan de gestión, porque, como dije, bajo esta visión apocalíptica, también, de acuerdo a la presentación que acaba de hacer Romina, es como que tenemos un diamante, que es el acuífero del Gran San Juan, el acuífero de Tulum y algunos otros acuíferos menores, que son verdaderos tesoros que tenemos, que nos va a permitir proyectar el futuro, pero siempre y cuando sepamos cuidarlo y sepamos manejar la gestión del agua, tanto en su cantidad como en su calidad. También venimos registrando un deterioro, porque no solo tenemos que hablar de cantidad, sino también de calidad, porque San Juan es una provincia donde el recurso limitante, el recurso más importante que tiene es el agua. Y es el recurso limitante, inclusive, para su desarrollo y sus condiciones de vida. Entonces, el tema de la calidad es también algo muy importante que tenemos que prestar mucha atención, porque si bien yo la otra vez sacaba la cuenta, no la tengo acá en la mesa, pero los litros de agua que le toca a cada ciudadano sanjuanino realmente son muy escasos y acotados por año, digamos, de acuerdo al módulo que tiene el río San Juan. Y la realidad en otras zonas, por ejemplo, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, son totalmente diferentes. Entonces puede ocurrir que dentro de no mucho, esos pocos litros de agua que hoy alegremente nosotros estamos disfrutando, lleguemos a entorpecerlos en calidad o perderlos en cantidad, y hasta va a cuestionar las condiciones de habitabilidad de la región. Entonces, es algo que
volviendo al concepto de este diamante que tenemos, ¿no es cierto? También hemos tenido mucha interacción con ustedes, la gente de Lina, en cuanto a cómo están trabajando ustedes, y realmente están trabajando en condiciones muy disminuidas, hasta comparándolas con situaciones históricas de épocas anteriores, en recursos, no tenemos un buen inventario, no tenemos un buen monitoreo en tiempo real del acuífero, y mucho menos tenemos una buena gestión a futuro de este diamante que estamos hablando, y que va a ser el que nos va a permitir garantizar la sustentabilidad de la provincia de San Juan, ¿no es cierto? Porque además agreguemos otro factor más, o sea, nosotros ya estamos pensando en un San Juan de 1 millón de habitantes para el 2030. Entonces, hay una mayor demanda, o sea, una menor disponibilidad de agua y una mayor demanda de agua, ¿no es cierto? Jorge, Entonces, perdón, tenemos sí, una cantidad enorme de preguntas, así es, si sí, es interesante y tiene que ver si puedes redondear un poco. sí, redondeando. Aprovecho esta instancia para que tengamos una continuidad futura en cuanto a seguir trabajando sobre este tema, ¿no es cierto? Quiero mencionar, sin antes terminar, la importancia de la producción agropecuaria en la provincia de San Juan, que es uno de los pilares económicos y de vida de la provincia, que también tenemos que trabajar fuertemente en apoyarlo y en ver de cómo hacer para cambiar o mejorar los canales de irrigación y las metodologías de riego en campo. Nada más, Maxi, muchas gracias. Bueno, ahí justamente algo que comentó Jorge, que tiene que ver con las calidades del agua. Hay varias preguntas que en síntesis tienen que ver con una, ¿qué pasa con la presencia de metales pesados en la cuenca del río San Juan? Si existe algún estudio o algún indicador al respecto. También cuáles son las principales fuentes de contaminación de los acuíferos y cuál es si hay algún estudio, mapa o algo de información de cómo se distribuye la calidad de los acuíferos por profundidad y por zona. Bueno, te contesto la última, después sobre las otras. Hay en el Valle de Tulum existen zonas hidrogeológicas, ¿no?, que le dan calidad al agua, o sea, son zonas hidrogeoquímicas. Nosotros tenemos un trabajo, lo hemos actualizado hace muy poco, que esto te da una diferencia entre lo que son las zonas. Uno de los principales factores son el confinamiento o no del acuífero, o sea, eso te separa zonas, y hay zonas que tienen que ver con las descargas naturales de las pocas lluvias que han habido en lo que es zonas como el Pie de Palo, lo que es la Sierra de la Dehesa, las Tapias, el Viticum y la Sierra Chica de Sonda. Esto nos va a dar, como ha habido históricamente y geológicamente un drenaje, una infiltración de aguas a través de esas zonas, lógicamente que no es la misma que la que encontramos sobre netamente el acuífero libre. O sea, la calidad es diferencial. Y estas son zonas, no tengo ahora acá el mapa, pero nosotros tenemos, es una forma de mapear la calidad del agua para riego en San Juan. Y eso está disponible en el CRAS. Si cualquiera lo necesita, podemos dárselo, ¿no? Eso ya está hecho, y bueno, ahora en el Plan Nacional del Agua lo hemos actualizado con los nuevos datos de calidad de agua que tenemos. Bien. Yo te agrego un comentario a eso. Nosotros también tenemos un trabajo realizado en cuanto a aptitud de agua para riego. O sea, la diferencia está en según la calidad de agua, qué plantar, o si ya tengo un cultivo, la pregunta es, ¿puedo regarlo con agua subterránea? Porque, por ejemplo, tenemos valores en algunos puntos de boro que hacen que, por ejemplo, la vid no sea tolerable. Entonces, bueno, el consejo de las conclusiones de ese trabajo es, bueno, no plante vid, plante olivo, o algún otro cultivo que sea más tolerante. O sea, trabajos como esos son los que hemos estado haciendo últimamente en el CRAS, como para que la gente tenga idea
que apuntamos también al regante, a solucionarle las cosas al regante. ¿Y nos podrías volver a repetir la pregunta? Sí. Porque era muy larga. La de los metales, la Yes. influencia de los metales pesados. O sea, a ver, registros de metales pesados en el Valle de Tulum hay desde el año 66. Ahora, el origen de esos metales, ¿cuáles pueden ser? Sabemos que la industria, o sea, si no, los drenajes de las industrias van al acuífero, ¿no? Entonces nosotros, el control que hace OCE, y que nosotros también lo tenemos, aparte, no para servir a la población, pero lo tenemos como algo, como estudios particulares nuestros, de cuál es el contenido de los metales, es algo que sí se tiene en el CRAS. La industria es un aporte de los metales pesados. La minería también tiene aporte de metales pesados, pero nosotros hoy no podemos decir que el acuífero de Tulum esté contaminado por metales, porque tenemos muy buen agua. De hecho, la gente de OCE puede dar fe de esto, que las explotaciones de los pozos que ellos hacen en la zona de Chimbas y de Rivadavia, que explotan a más de 150 metros, para asegurar que la calidad del agua sea excelente. Porque en los primeros niveles de agua del acuífero, o sea, en los primeros 50 metros, por decirlo de alguna manera, yo ahí no solamente voy a tener metales, sino que voy a tener nitratos y voy a tener mucha sal también en el agua. Por eso me tengo que ir a profundidad. Igualmente, pensemos que la interacción de estos metales con el suelo y la interacción del agua con el suelo, con los primeros perfiles del suelo, o sea, se produce un lavado de esos metales hacia las zonas profundas, ¿no? Con el nitrato no es tanto problema porque en profundidad llega a una zona de reducción del nitrato, entonces se descompone, por decirlo de alguna manera. Sí en los primeros niveles, pero no en la profundidad. Los metales no tenemos esa suerte, o sea, no se van los metales en el agua no se descomponen, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿y cuáles serían las principales fuentes de contaminación de los acuíferos en la actualidad? Y los residuos, Bueno, nosotros hicimos un trabajo sobre vulnerabilidad de acuíferos, en donde pusimos como base el tema de los depósitos de residuos sólidos y las industrias. Y, por ejemplo, varias de las industrias están colocadas en la zona del acuífero libre y son realmente una fuente de contaminante muy directa. No estamos diciendo que están contaminando, sino que en el caso de que pase algo, el vertido que tengan esas industrias hacia drenes, por ejemplo, hace que la infiltración sea directa, que se vaya directamente al acuífero. Entonces, son zonas potenciales. Está bien, como dijo Romina, nosotros no tenemos ahora, por lo menos censado, lo que es contaminación en el Valle de Tulum, pero sí las fuentes posibles, o los peligros, se podría decir, de fuentes que podrían ser contaminantes. En el caso de lo que es residuos sólidos, todos los depósitos oficiales están por fuera de la cuenca subterránea. Ese mapita de zonas amarillas que le mostró Romina, bueno, están por fuera de esa zona, en todo lo que son los afloramientos terciarios, que, como dijo Romina también, son acuíferos, y en el caso de que haya alguna infiltración, va a costar mucho para que llegue a lo que es el acuífero. Entonces, en cierta forma podemos decir que con gran éxito están muy bien colocados. No tenemos censado, que nos quedó, de ese proyecto nos quedó para un futuro, hacer todo lo que son el relevamiento de los depósitos clandestinos. O sea, quedó para una segunda parte y siempre, como siempre pasa, por falta de financiamiento, quedamos ahí. Así que bueno, nos quedó eso, el hacer el relevamiento de depósitos clandestinos y ver dónde están ubicados y qué está pasando con ellos. O sea, estoy hablando de residuos sólidos, ¿está bien? Otra cuestión que me parece importante destacar, el año pasado, o 2018, fue el simposio de residuos agropecuarios, ahí en el Centro Cívico, y nosotros presentamos un trabajo de nitrato, hablando de lo que preguntabas recién de cuáles eran las fuentes de contaminación. O sea, nosotros vimos en ese trabajo sobre nitrato que había crecido hacia las zonas más productivas, o sea, en todas las áreas de San Juan el nitrato subió, ya sea por cloaca, ya sea, o sea, por cloacas rotas, ¿no? Por pozos negros
o por fertilización. O sea, cualquiera sean los factores que estoy incorporando nitrato al suelo, me va a producir una contaminación y inevitablemente voy a tener nitrato. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Porque el nitrato es tóxico, o sea, es tóxico sobre todo para lactantes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino estipulan una cantidad de nitrato que puede ser consumida, ¿no? en agua potable, que es hasta 45 miligramos por litro. Bueno, actualmente en el último censo que nosotros hemos realizado, esos niveles han sido superados. El Departamento de Depósito ahora con el tiempo vamos a ver revertida esta situación por la colocación de las cloacas, pero se vio un aumento muy grande, no solamente en centros urbanos, sino en centros, en zonas productivas, o sea, en lugares que estaban solamente implantados, que no había ni un pozo negro ni una cloaca. Nosotros ese relevamiento lo hicimos en la zona de Depósito y ese fue el resultado, que en todos había aumentado. Esperamos ahora con el tiempo, al haber hecho las cloacas, que esto comience a revertirse. O sea que, en definitiva, lo que son los residuos domiciliarios son una fuente muy importante de contaminación, en lo que es nitrato, y los fertilizantes en lo que es la zona rural. Bien, hay otros comentarios que se ha repetido bastante, que es cuál es el impacto de la extracción de áridos en la zona de infiltración en la cuenca. No, o sea, ninguna. O sea, lo que se arman son ollas que puede pasar que cuando venga agua por el río se transformen en lagunas una vez que el agua haya pasado, pero respecto del espesor que tiene el acuífero es mínimo. O sea, la problemática es cuando se ve que en esas zonas después hay depósitos de residuos domiciliarios y demás. Eso es lo grave, porque estamos poniendo contaminantes en un lugar donde el espesor de la zona no saturada es menor y donde el contaminante puede circular más rápido, o sea, con menos tiempo hacia el nivel acuífero, pero no representa grandes puntos de contaminación y nada de eso. Ahí Maximiliano Delgado, director de Hidráulica, puso que en la página web del Departamento de Hidráulica es posible acceder a la información actualizada de los aforos, que fue la primera pregunta. La verdad que hay primero felicitaciones de parte de mucha de la audiencia, haber llegado a esta hora con más de 130 participantes que todavía se mantienen conectados a la charla es un indicador del interés que tiene el tema y de lo interesante que lo han transmitido, la forma interesante que lo han transmitido ustedes. Hay tal vez una o dos preguntas más. Fernando, no sé si tenés vos algunas que se nos hayan escapado. Evidentemente hay temas que trascienden o que son diferentes específicamente al del acuífero, y lo que queríamos transmitirle a la audiencia es que esta es parte de una serie de charlas y muchas de las consultas que se han estado haciendo en el chat las vamos a ir abordando en las próximas jornadas. En principio, o no en principio, vamos a quedar ya de acuerdo, todos los jueves a partir de las 10:30 vamos a tener de aquí en adelante diferentes charlas que se aborda la problemática de la crisis hídrica en San Juan y ver la forma en que podemos resolverlo. No sé, Fernando, si tenés algo más, y si no, vamos a ir cerrando la presentación. Sí, he estado siguiendo las preguntas y un poco consolidando varias de ellas. Hay muchas preguntas que apuntan a la dinámica del acuífero, es decir, al balance hídrico del acuífero. Es decir, cuál es la sostenibilidad de una explotación que se supone que va a ser más intensiva ante efectos del cambio climático que van a provocar menores derrames, el efecto de los diques sobre esto, el efecto de la falta de caudal, de flujo del río en las zonas naturales de recarga, que son de Ullum al Bardón,
el tema de la extracción de áridos en esas zonas, que también se mencionó, cuántas perforaciones hay en San Juan y cuánto se extrae. Es decir, si hay registro histórico de niveles de freático, cuál es la evolución de los niveles, las recargas. Es decir, que hay un montón de preguntas que apuntan a que el estudio de los acuíferos tiene que ser una práctica continua, permanente, y que es bastante, o sea, son bastantes las variables que influyen. No sé, perdón, Fernando, te corto un segundo. Sí. Nosotros, desde el CRAS, siempre se ha venido haciendo un trabajo continuo de medición, por ejemplo, de niveles. De hecho, en los años 80 nosotros hemos tenido mediciones en 2 épocas del año para ver cómo fluctuaba anualmente. El tema es que siempre todo esto se corta por falta de financiamiento. En los años 90 quedamos un poco parados por el tema de la falta de financiamiento, y la justificación del modelo del Valle del Tulún que estamos haciendo ahora, a través del Plan Nacional del Agua, tiene que ver con eso, con seguir manteniendo ese conocimiento que nosotros tenemos, saber realmente cuánto se está explotando, cuánto es lo que podemos llegar a explotar, o sea, cuál es el límite, y cómo lo tenemos que conservar. O sea, nosotros no escapamos a esa mentalidad de querer mantener lo que tenemos, de cuidarlo y seguirlo estudiando. Por eso, y gracias a Dios, tenemos este financiamiento que viene de la Nación, que nos está ayudando a volver a trabajar como trabajábamos antes. Y a incorporar zonas nuevas, porque por ejemplo, toda la zona de Cañada Honda, Acequiban y demás, en algún momento se estudió y después quedó colgado, quedó en la nada. Y es una zona que también está progresando a nivel de explotación de agua subterránea, y cuya recarga, en este caso, solo viene de lluvia. Entonces, por más razón hay que cuidarla para evitar la sobreexplotación. No tiene sentido dar, otorgar perforaciones nuevas si sabemos que el recurso se va a acabar dentro de poco porque no tiene recarga. Así que por eso te digo, no somos ajenos y estamos muy conscientes de lo que tenemos en mano, y el instituto siempre ha querido colaborar con la gente y trabajar en pos de cuidar lo que tenemos. Perdón que te corté. No se olviden que somos y nos gusta hablar. Sí, valen todos los comentarios. A mí se me ocurre que es un tema demasiado amplio para que el INA-CRAS tenga que cargar con toda la responsabilidad de todas estas preguntas. Es decir, lo que hay que buscar es un trabajo conjunto entre varios organismos, para que con el tiempo se puedan ir respondiendo de manera más precisa a todas estas preguntas. Es un poco la conclusión que yo diría, ¿no? No sé si están de acuerdo. Sí, yo quería aportar una cuestión. Creo que independientemente, o sea, todas las instituciones, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, ¿no? Desde el gobierno de San Juan y el INTA y el INA, desde a nivel nacional, creo que las investigaciones y los estudios que se hacen son siempre en pro de la población. O sea, el único objetivo de los estudios y las investigaciones que se hacen es a favor del público, ¿no? O sea, es el bienestar de cada uno de los pobladores. Entonces, de esta manera hay que transmitir, creo que desde nuestro lugar, hay que transmitir al productor, a la persona que usa agua en su casa, a cualquier poblador y que hace uso del recurso, la conciencia. O sea, conciencia a nivel del recurso, conciencia a nivel de, o sea, no es lo mismo regar con el agua, como decía, por más que nos vengan 2.000 hectómetros cúbicos, o sea, no por eso voy a desperdiciarla el agua, porque pasa que pasan 2 años y tengo una sequía infernal y el agua no tengo dónde almacenarla. Entonces, de esa manera puedo contar con el recurso. Entonces, ser eficiente en los sistemas de riego es algo muy importante y que tenemos que tener conciencia, y que, bueno, todos haremos desde nuestro lugar lo posible para que sea así. O sea, los aportes que sean necesarios para los productores, la
los estudios que hagan cargo, y la conciencia por parte de las personas también, de que no porque venga mucha agua en un año, tengo que regar a lo loco, porque eso tiene un efecto también negativo sobre el acuífero. Bueno, no sé, Fernando, si tenés algún comentario más, si no, decirles que, bueno, la charla sí está grabada, vamos a colgarla seguramente en la página web de INTA San Juan, la vamos a poner a disposición. Vamos a continuar con un ciclo de charlas que vamos a ir avisándoles a través de los medios de difusión que usamos para esta charla. Fernando, no sé si tenés que hacer algún comentario más, como para ir cerrando. La próxima charla justamente es la de Fernando, y me gustaría que nos dé como un pequeño pantallazo de qué va a tratar la charla que vas a dar vos el jueves que viene, Fernando. Sí, bueno, el jueves que viene yo intentaré dar una charla que ya se hizo una introducción en la última reunión presencial que hubo del Consejo Local Asesor de INTA, que es el enfoque de la gestión del agua a través de las demandas. Es decir, en contraposición al enfoque tradicional de gestionar el agua en función de las ofertas y tratar de explotar más las fuentes, empezar cuando se llega a una economía madura del agua, como la que tenemos en el Valle del Tulum, en San Juan en general, en la región, empezar a mirar las demandas, ¿no? Acá nosotros distribuimos el agua más en función de las demandas supuestas que en las demandas reales. Y además esas demandas reales, que no las conocemos en general, tampoco hacemos demasiado para influir sobre esas demandas. Entonces hay herramientas que son capaces de influir en esas demandas. Entonces intentaremos introducirnos en ese mundo de la gestión de las demandas de agua, para contraponerlo un poco a las prácticas tradicionales más de gestión de las ofertas. Es un poco un desafío conjunto que vamos a tener, ¿no?, a nivel provincial. Bueno, muy bien. No sé, Pedro, si querés hacer algún comentario como cierre final, pero en principio ya, por mi parte, agradecer a las expositoras. Realmente ha sido muy buena la presentación, muy clara, y seguramente las vamos a convocar en las próximas jornadas. Así que bueno, por mi parte me despido y dejamos a Pedro con unas palabras finales. Hola, sí, felicitar a Romina y a Silvia. Buenísima la presentación, y a través del chat las repercusiones han sido buenísimas también, así que felicitaciones, muchas gracias, y por supuesto las invitamos a que nos sigan ayudando, porque estamos todavía con mucho por delante en este tema. Lamentablemente no vamos a poder darle unos minutos a cada consejero del consejo local, pero bueno, en las próximas reuniones seguiremos con eso. Y va a quedar, esta charla va a estar accesible para poder repetirla, y a través de la página del INTA, como decía Máximo, vamos a poder seguir viendo cómo siguen las charlas para adelante. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos.